Transporte. 6 de julio 2019, Papa Francisco, Fraternidad Compasión en el Sector. Bien, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Gracias al anfitrión, a Ágape y a Juan Casuto, que nos han invitado a dar una charlita sobre este tema. Este tema originalmente se llamaba, antes de que lo censure Juan Casuto, se llamaba El Papa Francisco y la grieta argentina. Como él no quería escandalizar, le quitó la grieta argentina. Como yo soy bien tirabomba, le repongo la grieta argentina. ¿Por qué? Esta charlita que les voy a dar ahora es fruto de una charlita más cortita, no se asusten, no va a ser tan larga esta tampoco, pero más cortita, que di el 7 de noviembre del año pasado, porque fui invitado por el obispo de Cafayate, que es amigo mío, a darle en una mesa panel, en que éramos 4 en la mesa panel, al episcopado argentino. Una de las 2 veces que se reúne el episcopado argentino, que son 130 y tantos obispos, había 120 más o menos, en Pilar, en una estancia que se llama La Montonera, que era de Rosas, de Juan Manuel de Rosas. Entonces yo tenía que hablar 20 minutos, hablé como 30, sobre esta cuestión, porque la convocatoria era que esa mesa panel tenía que hablar sobre la grieta argentina. Y yo tenía que hablar ante los obispos sobre la grieta argentina. Yo soy profesor de filosofía y como laico católico, con mis avatares, mis idas y venidas, tenía bastante chucho en alguna medida por la cuestión de que tenía que hablar a todos los obispos. Pero me he dado coraje a mí mismo para hablar, diciendo que San Agustín decía: para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano, y esto es más importante que aquello. Ese sacrosanto respeto, que tiene falsas patas de que el cura es un cristiano de primera y los laicos somos cristianos de segunda, ya viene a ser eliminado de la mesa de las charlas fraternas que tenemos que tener los cristianos con el Vaticano II. Es una larga lucha y una larga lacra, como dice el Papa Francisco, la autorreferencialidad de la Iglesia. ¿Ya? No es cierto lo que se decía hace varios siglos: fuera de la Iglesia no hay salvación. Es el Vaticano II el que nos ha restituido a los laicos la dignidad que tenemos. No somos menos cristianos, obviamente, ni más cristianos que un cura, pero nosotros seguimos teniendo el clericalismo metido adentro de la cabeza y del corazón. Y es una cuestión que este Papa es uno de los que más explícitamente está luchando por una desclericalización de la Iglesia, en el sentido de que la Iglesia tiene que andar por sus propios pies, con laicos, monjas, curas, todos hermanados en la misma condición que tenemos de ser hermanos en el hermano, con mayúscula, que es Jesucristo. Bien, pero en aquel momento yo hablaba de lo que estaba pasando en noviembre del 2018, desde el presente aquel. Entonces ahora, para empezar interactivamente, voy a hablar de qué es lo que está pasando ahora con la grieta argentina. Cuando venía hacia aquí, por la radio, sale una expresión de esa grieta de hoy y de ayer. ¿Cuál es la grieta de hoy y de ayer en la Argentina? La gente muerta de frío en situación de calle. Esa es la cuestión de hoy. ¿Y qué ha pasado? El Club Atlético River Plate ha tenido una loable iniciativa, y esa loable iniciativa tiene que ver con abrir las puertas del estadio de River Plate para acoger a ellos. ¿Y qué ha hecho la Iglesia? La Iglesia aparentemente ahora se ha movido bastante más, pero
han llegado un poco tarde. Entonces han salido a hacer una manifestación ayer de la gente que estaba en situación de calle. Antes de empezar, me comentaban las dos damas que estaban aquí presentes que ellos han estado buscando ropa y todo eso. Se han buscado ropa, se han buscado techos, han abierto las iglesias, han abierto otros clubes y han empezado a politizar la cuestión. Que estos son macristas, que estos son kirchneristas, pero que es una infamia que clama al cielo. Seguimos con la grieta, estoy hablando de ayer, de hoy. Bien, vamos al tema. Cuando yo les hago esa presentación a los obispos, inicio diciendo que el gran honor y desafío que yo sentía de hablarle a los obispos con el tema que ellos han pedido, el de las grietas, implicaba una cuestión central, que hay que identificar cuál es la grieta primordial. Y la grieta primordial es la que dice en el Deuteronomio, la de elegir entre muerte y vida, entre cultura y barbarie, entre bien y mal. Y esa elección entre bien y mal, entre cultura y barbarie, tiene que ver con esa expresión del Deuteronomio que dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Esa opción está frente a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Y todos los días estamos nosotros teniendo que elegir eso, sea obispo, laico, ateo, agnóstico, etc. Ahora, esa encrucijada de vida o muerte, de bien y de mal, de cultura y barbarie, también está apoyándose en otra cuestión que nosotros solemos ignorar, desconocer o ningunear respecto de los mandamientos de Dios en general y de las dos leyes o los dos mandamientos evangélicos en particular. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Ahora, ese ninguneo que nosotros hacemos es porque tenemos una muy mala comprensión de lo que es el Evangelio. Creemos que el Evangelio es una cuestión muy celestial y que no tiene nada que ver con lo terrenal, que es muy divina y no tiene nada que ver con lo humano. Este benemérito Papa Francisco es un señor que está llevando a cabo algo que pocos papas han hecho con la claridad, la lucidez, la energía, la valentía, la prudencia, la sabiduría y la santidad, venimos a decir, de este gran Papa. Y eso es hacer política evangélica. Porque nosotros creemos que el Evangelio, con eso de darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, es que el Evangelio y Dios no tienen nada que ver con la política. Todo lo contrario. ¿Por qué lo matan a nuestro Señor Jesús, el Cristo? Nos matan los judíos, sí, pero los judíos porque estaban, disculpe que yo sea tan burdo para decir las cosas, porque estaban entongados con el Imperio Romano para disfrutar y usufructuar de privilegios siendo judíos bajo el Imperio Romano. El problema era el Imperio Romano, más allá de las imágenes míticas que tenemos nosotros de Poncio Pilato, que está en nuestro credo, de que dice, yo me lavo las manos, yo lo veo a este justo, hipócrita. El Imperio Romano estaba recontra preocupado con este subversivo que era Jesucristo. Dios mío, que no lo puedo apagar esto. Con este subversivo. Entonces el Imperio Romano es el que está tratando de erradicar lo que significa el peligro político, porque no le temen a un tipo que este es otro de la secta judía. ¿Quién nos importa la secta judía? Le importaba por la connotación política que tenía. Bien, las políticas evangélicas que está llevando a cabo el Papa Francisco, con ese estilo lúcido, carismático, a veces temerario, pero valiente también, que nosotros decimos, los argentinos, entre los muchos defectos que tenemos, es que creemos que estamos todos los días sacándonos selfies. Nosotros creemos que el Papa Francisco toda la noche se acuesta pensando cómo lo voy a molestar a los argentinos.
Pero es así. Y los peores enemigos que tiene el Papa Francisco son los católicos argentinos que lo odian al Papa Francisco y que quieren que renuncie y que se vaya porque les incomoda. Además hay otros cretinos en otras partes, ¿no? Tenemos cretinos en Estados Unidos, en Australia, en Italia, el lobby de los cardenales, obispos que lo quieren decapitar al Papa Francisco porque a todos les está tocando los kioscos que tienen. Les está afectando, no solo a la dragueta, que es la mafia más poderosa que hay, sino al lobby de los curas, monseñores, cardenales, que están interesadísimos que este Papa deje de decir esas cosas escandalosas para ellos. Y ahí toca un punto central de lo que les dije a los obispos y que creo que es fundamental. La Iglesia, el misterio de la Iglesia, está entretejido con el misterio del mal. El mysterium iniquitatis y el mysterium salutis, el misterio de la salvación y el misterio de la iniquidad. Hay un pensador, Giorgio Agamben, que escribió un libro muy interesante, sobre el que voy a volver muy brevemente, que es sobre el misterio del mal y el misterio de la Iglesia, precisamente. Y él no es particularmente muy confesional católico, pero analizó una figura y un hecho dentro de la Iglesia reciente, que es la renuncia al pontificado de Benedicto XVI. Y ahí ha señalado ese carácter ambivalente o ambiguo que tiene el misterio de la Iglesia, del que todos los aquí presentes creo formamos parte. Y esa ambigüedad reside en el hecho de que la Iglesia es a la vez digna e indigna, oscuramente tenebrosa y luminosamente clara. Y no estoy usando palabras muy estrepitosas para conmover a la audiencia, sino que estoy citando, nada más que lo digo en castellano actual, palabras que vienen del poema erótico, místico más grande de la historia, que es el Cantar de los Cantares. Ahí está hablando no de la Iglesia, sino de Israel y Yahvé, y que después se aplica analógicamente a la Iglesia y a Cristo, y después se aplica analógicamente al hombre y a la mujer que se aman. Dice fusca et decora. Fusca es oscura, decora de decoroso, digno, luminoso. La Iglesia es a la vez siempre oscura y luminosa, digna e indigna. Entonces eso hace que los representantes, miembros de esa Iglesia, seamos curas, papas o lo que sea, somos todos eso, un entretejido de oscuridad y luminosidad. Y si hablamos de los papas, ¿qué es San Pedro? San Pedro es el que le dice, tú eres el Hijo de Dios, dice, eso te lo ha revelado mi Padre, y San Pedro es el que lo niega. O sea, ¿qué es el Papa Francisco? El Papa Francisco es a la vez, así voy a terminar la charla y se los anticipo al fin, para que no tengan la emoción de que no saben quién es el asesino, es a la vez piedra de escándalo y piedra de comunión. Ponelo en modo avión. Gracias por el dato, porque no sabía qué hacer con estas porquerías. Qué mala que son, ¿no? Es una alumna muy querida mía, por eso me trata tan mal. La abanderada. Abanderada es la peor de todas, dice ella, y tiene razón. Bien. Ya no sé dónde estaba. Que el Papa Francisco, piedra de escándalo y piedra de encuentro, piedra de comunión. Si ustedes han ido alguna vez a alguna celebración litúrgica o de turismo, a la iglesia de Nuestra Señora de Luján, en la calle Don Bosco, habrán visto en el altar, o pueden ir a verlo después que yo dé la charla, se van corriendo para allá, una frase que le hizo en bajo relieve inscribir un gran párroco que había ahí, que era Monseñor José Ricardo Arbó Inglés, que era el párroco de la catedral, fue vicario episcopal, etc.
¿Y qué dice la frase? Y la piedra era Cristo. Si uno agarra la palabra piedra y la inscribe en el Evangelio y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tienen dos sentidos distintos. El que esté libre de culpa tire la primera piedra, y rechazaron la piedra angular. Y esa ambivalencia semántica o de significado que tiene la palabra piedra es la ambivalencia cordial, existencial de todos los cristianos, incluido el Papa. Por eso el Papa es, y no tenemos que escandalizarnos, es escándalo y escandaliza. A veces no por muy buenas razones, pero también es piedra de encuentro. Y la palabra cultura del encuentro es una de las expresiones de él. Bien, esa dificultad particularmente argentina para abordar este tema, Papa Francisco, reside en el carácter y la política evangélica que está llevando a cabo el Papa Francisco. Normalmente no tenemos en cuenta que es un lujo tener un señor que tiene la estatura política más importante en el mundo hoy. No hay otra persona en el planeta, incluido Trump, Putin, la Cristina Kirchner o Mauricio Macri, para mencionar los esbirros menores. No hay uno que tenga la altura, la dignidad, la lucidez, la valentía que tiene él. Es un hombre que es un hombre de la hora, no por ser cristiano, o mejor dicho, sí por ser cristiano, pero no sacando a relucir los títulos crediticios de que es un bautizado, que ha hecho la comunión y la confirmación. Porque es un tipo que tiene una trascendencia en lo que hace la primera visita apostólica cuando lo nombran en el 2013, ¿a dónde es? A Lampedusa. ¿Ves que es la mejor alumna? La peor de todas, la mejor alumna, Lampedusa. ¿Qué era Lampedusa? Sigue siendo hoy un gran cementerio, el Mediterráneo, de los refugiados. Y los refugiados son una llaga, y lo primero que hace el Papa es ir a visitar en Lampedusa a esos refugiados que estaban buscando cómo zafar de la miseria. Ahora, después vienen las cuestiones estas que a mí me dan bronca, no es que me dé otra cosa, me dan bronca, porque yo tengo ancestros napolitanos, de la Camorra, y hablo así desde ahí, ¿no? Y me da bronca estos católicos, de misa, no sé si diaria, pero dominical, Eucaristía dominical, que en su vida política han sido socios aquí de Bussi, por ejemplo, y que tienen el tupé de levantarse en contra del Papa y hablar en contra del Papa, y ellos son re católicos y dicen este Papa está diciendo cosas que son heréticas, este Papa no merece estar ahí donde está. Son católicos. Bien, yo, como advertirán, no formo parte de esa gente, sino todo lo contrario, porque creo que oportuna e inoportunamente predicar la buena nueva significa hablar también proféticamente, como habla este Papa, y la profecía tiene dos connotaciones: denunciar lo que está mal y anunciar lo que está bien, anunciar el reino de Dios. Bien, yo creo que no podemos hacer del Papa Francisco ni una leyenda negra, demonizándolo, ni una leyenda rosa, haciéndolo un angelito, porque no es un angelito, gracias a Dios, no es un angelito, es un hombre con todos sus defectos, y que todos los tenemos. Una de las primeras declaraciones que él hace, cuando a la Civiltà Católica, creo una de las diarios en el 2013, dice, no lo dice por impostura, dice, yo soy un gran pecador, Dios me eligió para esto, pero yo no tengo ningún mérito para estar aquí, soy un gran pecador. Es la frase que dicen todos los grandes cristianos y los grandes místicos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, que es la conciencia de ser pecadores. Y decía San Juan 23, benemérito Papa bueno, el pecado de nuestro tiempo es la ausencia de la conciencia de pecado. Bueno, este Papa tiene conciencia y la dice que es un gran pecador, pero lo que está haciendo es buscando desde su condición de pecador algo fundamental que también está en el meollo de esta charlita, y es: pecadores somos todos,
Y los pecadores, que somos todos, no es una cuestión de que nos pongamos a llorar sobre la condición de pecador, pero los corruptos son el anticristo. Pecadores somos todos, pero tenemos que pedirle a Dios la gracia de no ser corruptos. Lo digo a eso porque una de las críticas que hacen estos amigos míos, porque son amigos míos estos cretinos que dicen esas cosas que dicen, ¿qué pasa? ¿No tenés amigos cretinos vos? ¿Sí? Hay de todo en la vida. Por supuesto. Sí, buenos días. Estos amigos cretinos que tengo y que hablan pésimo del Papa y que con una de las cosas escandalosas que ha hecho este Papa es algo que es fundamental para también ponerlos aquí en la mesa antes de nada, y es la beatificación de los mártires de La Rioja, de los dos curas, de ese obispo y de ese laico que han sido beatificados por el asesinato y por el martirio. Entonces, una de las discusiones con esos cretinos amigos que tienen esa posición que les mencionaba es respecto de si ha sido un asesinato el de Enrique Angelelli o ha sido un accidente de auto. ¡Qué cretino! Por supuesto que ha sido un asesinato. En el año 74 viaja a La Rioja el entonces arzobispo, en el entonces superior de los jesuitas, Bergoglio, viaja en el 74 a visitarlo a Angelelli porque tenía 5 o 6 jesuitas que estaban trabajando con Angelelli ahí. En el 74 lo agarran a pedrada. ¿Dónde? En Anillaco. ¿Quién era el gobernador de Anillaco en ese momento? Menem. Lo agarran a pedrada porque eran mal recibidos. Eso en el mes de junio. En el mes de septiembre del 74 llega Pedro Arrupe. Pedro Arrupe es uno de los superiores mundiales, fue de los jesuitas más extraordinarios que han tenido los jesuitas en los últimos tiempos. Para que no le tiren piedra, Angelelli los hace desplazar a otro lugar y les predica Angelelli como un retiro, y estaba el equipo pastoral de La Rioja, más Arrupe, más Bergoglio, más los jesuitas, más otros curas, más Angelelli. Una mujer que estaba ahí en ese retiro, mini retiro, le pregunta a Arrupe: dígame, padre, esto que usted ha escuchado aquí, de la prédica de Angelelli, me acaba de vender el libro Juan de las prédicas estas de Angelelli, que está recién salido, y me dice: ¿esto que escucho aquí tiene que ver algo con el Vaticano II? Por supuesto, señora, esto es el Vaticano II. Pasemos 2 años después, hay 2 curitas, uno francés, Longueville, y uno argentino, Murías, un franciscano y uno del clero secular, que son asesinados, que eran manos derechas de trabajo pastoral en La Rioja de Angelelli. Y después asesinan a un laico catequista, Pedernera, ese mismo año 76. Iba don Angelelli con uno de sus curas en una camioneta con las carpetas, con las pruebas de lo que había sido el asesinato ese, y aparece como accidentado, muerto al costado de la ruta. Por supuesto que la primera versión, incluidos obispos del episcopado argentino y el episcopado mayormente solidario con la dictadura militar de esa época, acuérdense, septiembre ya estaba, marzo era el golpe militar, están apañando de que eso había sido un accidente de auto. Hasta el año pasado, que empieza a circular la versión de la beatificación de Angelelli y de los otros 3, los 2 curas y el laico, ya se ha producido un juicio en el que se ha decretado en el juicio que había sido un asesinato
tiene 5 o 6 libros que vende este señor, Juan Casuto, en Ágape, en el que están mostrando eso. Y uno que no lo tiene, que se lo doy para que lo compre, es de Mariano de Bedia, que es uno de los jefes de redacción, no Bartolomé, que es de La Nación. Los argumentos que tenían mis amigos cretinos el año pasado, cuando estaban hablando peste de que estaban por beatificar a un obispo montonero, eso es lo que decían, y rojo, y bolche. Bueno, el año pasado sale una editorial de La Nación abonando de que era un accidente. Y entonces me querían contraargumentar a mí con que eso. Yo le llenaba la cara con los argumentos de que no era un accidente, que era... En la Feria del Libro de este año, Mariano de Bedia saca un libro que se llama El Mártir, tataranieto, chosno, qué sé yo, de Bartolomé Mitre. En ese libro muestra, pero hasta el hartazgo, con todas las pruebas habidas y por haber, y las entrevistas en La Rioja, que ha sido un asesinato. Bien. ¿Que fue un asesinato? Claro que fue un asesinato. Pero volvamos al Papa Francisco. El Papa Francisco, 1976, el asesinato. 30 años después, en el 2006, viaja a La Rioja, a los 30 años del asesinato de Monseñor Angelelli. Cómprenle el libro El Poder es el Servicio, de Bergoglio. Ahí tiene, y hay otro que ha salido ahora, que también tiene la homilía del entonces arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, 2006, la homilía que dice: sangre de mártires, semilla de cristianos. Y es una homilía que es maravillosa para mostrar el perfil pastoral con olor a oveja que tenía y que tiene Angelelli, y que sigue teniendo desde la eternidad. Bien, ya le he dado mucha lata con esta mini introducción. Vamos a la parte conceptual de la introducción. El Papa Francisco, les decía, es piedra de encuentro en Cristo y es piedra de escándalo donde tropezamos los argentinos. ¿Acaso quizá tengamos que concluir, como les acabo de sugerir, que el Papa Francisco y todos nosotros, si es que somos fieles a nuestra vocación cristiana, debemos ser piedra de escándalo y piedra de encuentro, las dos cosas? Ahora, para ponerlo un poco más difícil, y después si ustedes no entienden me interrumpen y me preguntan, trato de aclararlo. Para ponerlo un poco más difícil y conceptualmente, aquí hay un modo teológico político que es el que expresa esta cuestión de la grieta de la que estamos hablando. Si mi charla original era ante los obispos, el Papa Francisco y la grieta argentina, hay que ver de dónde viene la grieta argentina. Somos tan narcisistas los argentinos que creemos que la historia empieza con nosotros, se consuma con nosotros, que Dios es argentino y todas esas cosas. Y bueno, y eso obviamente no hace falta que uno lo diga, pero si lo digo, no es así. Y toda la trama de la historia, que es historia siempre, historia de salvación, no historia de condenación. Toda historia es historia de salvación porque Jesucristo es el Señor de la historia. Jesucristo es el principio y el fin de la historia. Y esto no lo digo solo, pero también lo digo desde una perspectiva teológica de la historia, sino es teológico-filosófica de la historia. Toda filosofía de la historia depende de una teología de la historia. Cuando los obispos argentinos hacen esa oración por la patria, Jesucristo Señor de la historia, no están diciendo una cosa que se le haya ocurrido a algún iluminado ocasional, están diciendo algo que es la quintesencia del cristianismo. Cuando nosotros rezamos el credo, estamos hablando de Poncio Pilato. ¿Qué credo, de qué religión de esta historia de todos los hombres menciona algo tan histórico como la encarnación desde la Virgen María y el tiempo de Poncio Pilato? Es como mencionar hoy en tiempos de Trump, si ustedes tuvieran que traducir el credo, porque Trump
para decirlo también anticipadamente de lo que les daré algunas pinceladas después, Trump es como Nerón. Trump, Putin, no hago ningún anti-norteamericanismo en particular. Trump es como Nerón. ¿Y quién es Nerón? Nerón es el anticristo. El anticristo, y vamos a hablar de esa cuestión, es que siempre y cada vez que nosotros tratamos de comprender la historia, y no es una cuestión optativa, comprender la historia es una cuestión central para vivir nuestra fe, para vivir cualquier fe, porque si uno tiene una fe que es atemporal, antihistórica, va a tener una fe en cualquier cosa, menos en una fe verdadera. La definición de la fe que da San Pablo es argumento de lo que no vemos y lo que esperamos y lo que no vemos. Bien, volvamos a esta cuestión teológico-política. Todos tenemos que responder a una cuestión ético-política fundamental para ver la cuestión de la grieta. Y la cuestión ético-política fundamental es cómo debemos convivir. Debemos convivir, responderemos, fraternalmente, compasivamente y misericordiosamente. Esa es la cuestión ético-política fundamental. No estoy diciendo catequética, teológica, sino ético-política fundamental. Y para responder a esta cuestión ético-política hay que prestar atención a la articulación de una doble trama conceptual. Una trama conceptual teológica, bíblica, y una trama conceptual teológico-política aquí. ¿Cuál es la teológico-bíblica? Nosotros vamos a repasar tres categorías teológicas. Una es la cuestión del libro de la Biblia, que es el Génesis, y ahí vamos a tratar de ver una protohistoria de la fe, el Génesis, y principio político, principio fraternidad. En segundo lugar, le estoy diciendo el mini índice de lo que nos queda por ver. En segundo lugar, vamos a ver una historia del amor, que eso es el libro Los Evangelios, o el libro evangélico, Los Evangelios, y eso es políticamente el principio compasión. Y la tercera parte de esta exposición es ver la poshistoria de la esperanza, el libro del Apocalipsis, y eso es el principio misericordia. Esas tres palabras son las palabras fundamentales, programáticas del pontificado del Papa Francisco. No lo vengo sosteniendo yo, sino que lo vienen sosteniendo gente que lo conoce, que han sido profesores de él, como Juan Carlos Canone, hay un montón de bibliografía excelente sobre el Papa Francisco. La primera palabra de esas tres las menciona el día que se asoma al balcón y es elegido Papa, porque menciona un libro. El libro que menciona, a ver, ¿la sabe cuál es? No me acuerdo. No, ya está aplazado. Un teólogo. Walter Casper. Sí. El libro que también se lo pueden comprar, Juan después me da la comisión. Sí. La misericordia de Walter Casper. Sí. Es el libro que menciona el Papa el día que lo nombran Papa, el día que asume. El día que asume, está ahí, que sale el franchote ese viejito a decir habemos Papa, y sale el Papa y dice venían a nombrar a uno del fin del mundo, y después menciona así doctrinalmente que lo que más le importaba es esto. Este señor también tiene aquí, estos señores, montones de libritos, folletitos sobre el tema misericordia en el Papa Francisco. Pero también, y no menos importantes, son esos otros principios teológicos y políticos, que son la fraternidad, como veremos, y la compasión, como veremos. Lo que estábamos hablando de los muertos de frío en situación de calle es la cuestión de la compasión. La compasión es la parábola del buen samaritano, la compasión es la parábola del hijo pródigo, la compasión es las bienaventuranzas, la misericordia, las bienaventuranzas también. O sea, el Evangelio en general
Y el Papa Francisco en particular tiene un programa pontifical que enhebra estas cuestiones. Bien, esa es la trama teológica. Veamos la trama ético-política, que esa es otra cuestión. Ustedes no van a creer que yo soy un odiador de la Argentina, pero pongo los ejemplos esos autorreferenciales para mostrar en cosas que nosotros conocemos, padecemos y protagonizamos como cómplices de lo que los argentinos somos. No somos los peores de todos y tampoco somos los mejores de todos. Somos promedio, no somos ni más mejor ni más peor que el resto de los seres que hay por aquí. Pero los argentinos tenemos una grieta que nos atraviesa, que no es desde ahora. La grieta que nos atraviesa por lo menos tiene 200 años, 219, dice que el 9 de julio, mañana. ¿Pasó mañana? ¿Cómo? El origen de nuestro prócer. Claro. Ahí empieza el problema. Totalmente. Y vamos a ver en la primera parte de la protohistoria de la fe que es más vieja que eso, porque tampoco somos muy originales. En nada en la historia somos muy originales. Lo único que tenemos de original es el pecado original. Y la reactualización del pecado original que siempre es personal y que protagonizamos cada uno de nosotros. No hay que echarle la culpa así psicoanalíticamente a Adán y Eva, que además no han existido. No sé si alguno tenía la ilusión de que Adán y Eva existían, no han existido. No, ¿qué vas a vender menos libros ahora? Juan es irredimible. Tampoco. Y los Reyes Magos están por verse. No, tampoco. Los Reyes Magos tampoco. No, profesor. Por supuesto que no. Les puedo sugerir algunos libros para que vean esas cosas. Yo he vivido un tiempo en Alemania, y en Alemania tienen una catedral gótica terminada en el siglo XIX que es maravillosa, es una colonia de Alemania, que dice que ahí están los Reyes Magos. Cuento de cuento, hay montones de cuentos. Son cosas legendarias. Y si hay algo que la Sagrada Escritura tiene una dignidad que no merecería que nosotros la embadurnáramos con los mitos y leyendas con las que la embadurnamos. Hay que aprender a leer la Biblia y hay que aprender a escuchar la Biblia. Aprender a leer la Biblia y escuchar la Biblia es negarse a sí mismo el libérrimo privilegio de ser un fundamentalista que lee al pie de la letra, creyendo que la Biblia es un tratado de genética, o un tratado de economía, o un tratado de política, o un tratado de cosmología. No lo es. Y nosotros, cada vez que César es mi ángel guardián, trabaja ahí acá también en metafísica y siempre me lleva agüita. Él sabe que yo hablo hasta por los codos y que se me seca el garguero. Qué pena. Siempre. Bien, estaba diciendo de que tenemos que aprender a leer la Biblia y tenemos que desacralizar nuestras lecturas de la Biblia. Una de las cosas que uno no sabe, ni se entera, ni quiere saber, ni se quiere enterar, que el primer programa de secularidad, de secularización y de desmitologización está en la Biblia y es el Génesis. Porque antes del Génesis, y el Génesis es un mito, un cuento, que hay que leerlo como un mito y decodificarlo, se divinizaba al cielo, al trueno, a los árboles, a los animales, y cuando viene la cuestión esta del Dios creador y vio que todo era bueno, se acabó el mito. Es una desmitologización, es una secularización. No confundir secularización con secularismo, esa es otra historia. Pero para aproximarnos a la Biblia hay que aproximarnos con mucha cautela y temor y temblor, porque uno tiene que estudiar mucho. Y estudiar mucho significa estudiar, para los que son biblistas, griego, hebreo, arameo, copto, todas esas lenguas en las que están escritas esas Sagradas Escrituras. Solo así uno puede hacer un estudio filológico, crítico, histórico,
que no sea fundamentalista. Eso no garantiza que haciendo esos estudios yo tenga la verdad sobre lo que dicen, pero es que la Biblia nos es ofrecida a todos y a cada uno para que la interpretemos, pero no la interpretemos como nos dé la gana, sino sabiendo. Entonces hay que ser enanos en hombros de gigantes y apoyarse en gente que ha estudiado mucho para saber cuáles son las palabras reales de Jesús, por ejemplo. ¿Quién sabe cuáles son las palabras reales de Jesús? Hay que hacer estudios. Hay muchos que dicen que Jesús, el hombre, Jesús histórico, no existió. Entonces hay que probar por qué sí existió. Hay un señor, gran señor, algunos de los libros, no todos, desgraciadamente tiene Juan aquí, se llama Antonio Piñero. Busquen en el Google, tiene un blog y tiene una página web. Ese señor, que era de formación católica, es un agnóstico, un independiente. ¿Argentino? No, español. Hay otros buenos que son argentinos y biblistas, muy buenos, pero este es un español. Pero Heriberto Rivas, hay varios muy buenos aquí también. Aquí acabo de comprarle un libro, que todavía no lo he leído, de Pablo Sudar, que es extraordinario, sobre la cristología histórica. Pablo Sudar, un gran tipo. Hizo una tesis doctoral sobre un filósofo judío, lituano, francés, Levinas, el rostro del pobre. Y ese tipo, esa cuestión, Antonio Piñero, es uno de los tipos más formados entre los muchos muy bien formados, los más formados, pero que es agnóstico. Agnóstico significa que él distingue entre el Jesús histórico, que es el que yo puedo probar con los textos en la mano y la filología, algunas cosas, no todas, y el Cristo de la fe. Él tiene un libro que se llama La Guía para el Nuevo Testamento, Antonio Piñero. Tiene otro libro que se llama La Guía para entender a San Pablo, o para leer a San Pablo, ya no me acuerdo. Y él dice, el Cristo no se puede probar históricamente. El Cristo es una interpretación que hace Pablo, que hace San Pablo. Después de San Pablo, cosa que ninguna Biblia de esta que vende Juancito y Ágape, ninguna lo ponen a Pablo primero. Ponen primero los evangelios, los sinópticos, y después Juan, y después las cartas. Primero debía estar Pablo, porque Pablo es la matriz teológica de todos los evangelios y también del Apocalipsis. Entonces, para leer hay que leer sabiendo que uno que lee. Entonces uno tiene que aproximarse así a la Biblia. Bien, eso era en cuanto a lo teológico. En lo político, nosotros estamos sumidos, nos guste o no nos guste, en un doble laberinto trágico, en la Argentina y en el mundo. El doble laberinto trágico es de la tragedia educativa y la tragedia política o democrática. La tragedia educativa es que somos malos alumnos y somos malos maestros. Y la tragedia político-democrática, y que le ponga el sayo a quien le quepa y nos cabe a todos los que estamos aquí presentes, somos malos ciudadanos y somos malos políticos. Ahora, ¿cómo se sale del laberinto? Del laberinto, decía un escritor argentino, peronista él, Marechal, del laberinto solo se sale por arriba. El arriba para salir de la tragedia educativa es la revolución dialógica, la revolución de la escuela, la revolución educativa. Y el arriba del que sale de la tragedia político-democrática es la revolución de la fraternidad, principio dialógico y principio fraternidad. Eso para decir los titulares. Nos metamos un poquito adentro en cómo se modula la tragedia educativa y política en la Argentina, sin hacer chauvinismo invertido, ni revertido, ni convertido. Porque de eso todos los que estamos aquí presentes somos
partícipes también y cómplices y lo comprendemos quizás un poco mejor, si es que comprendemos algo que es tan misterioso como la realidad de una persona o de un pueblo. La tragedia educativa argentina, tragedia educativa hecha por un argentino egregio, Guillermo Jaime Echeverri, que fue rector de la UBA, médico humanista, ha venido varias veces a Tucumán. La tragedia educativa consiste en que hay tres principios, sí, también, hay tres principios que no aplicamos, tres razones que iluminan la tragedia educativa. Y él dice, no leer y no leer. Vayan a Ágape y compren el libro y lean. Pasar la comisión, ¿no? Ya te preparó un bolso. ¿Ha visto? Sí, los sobornos funcionan. ¿De libro? Sí. Aquí funciona el soborno, pero eso es en la tragedia política y la corrupción. Ya vamos a ver. El tema es que no leemos, y menos ahora que somos todos millennials envejecidos y que andamos con el teléfono inteligente. Y dice el smartphone, dice Guillermo Jaime Echeverri, lo único que hay inteligente el smartphone es el que lo ha diseñado, porque los que lo usan son todos idiotas. Perdón, esa es la educación que busca la gente en el apartito. Exactamente. Creen que con eso van a entender la vida Exactamente. y saber todo de la enormidad del disparate que se... Y vamos a Wikipedia, que vamos a ser sabios. Sí. Vamos a Google, la Google manía, y vamos a ser inteligentes. Bien. Hay una definición de la inteligencia que es de la Biblia que a mí me gusta repetir, porque cuando uno encuentra que a la gente le anda repartiendo qué inteligente, un sinvergüenza. Inteligencia es apartarse del mal. Inteligencia es apartarse del mal. Hay un famoso filósofo inglés que tiene una frase sobre lo que es la inteligencia. Usted lo debe conocer, por supuesto, el filósofo. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? Y no sé quién es. Chesterton me sale a mí. No. ¿Qué? Newman, que lo están por beatificar. Bueno, ¿le puedo dar? Filósofo. Y sí, Newman era cosa de filosofía, de teología tenía. Bueno, perdón. Hay montones de filósofos ingleses. No, yo no digo de la iglesia, sino... Bueno, Disculpe. yo, Bacon, Locke, Berkeley, Hume, Bertrand Russell. Russell. Sí. ¿Por qué no soy cristiano? Me ha escrito Russell. Lea lo de Coplestone en ese libro, que es el padre Coplestone, un jesuita que lo hace puré a Bertrand Russell. Pero esa es otra historia. No, yo digo por la definición. No, porque si es de Russell, no vamos a hablar de Russell, estamos a hablar del Papa Francisco, hablamos de cosas más inteligentes que Russell. Russell es un tipo muy cerebral, pero no es inteligente. Bueno, esa es otra historia. Yo soy así, tirabomba y cáustico y polémico, insultador soy. Insultador serial, pero no irresponsable. Me hago cargo de las cosas que digo. Bien, vamos a la tragedia educativa que les decía en la Argentina. Si ustedes recorren, yo ayer leía una propaganda de una guardería infantil escolarizada. Dice, desde los 45 días hasta los 3 años reciben niñitos. Yo estaba en los años 80 y tenía un hijo, me nacen 2 hijos estando en Alemania, y a mí me escandalizaba ya en aquel momento que a los niñitos que tenían 2 meses, 3 meses, los pusiesen en guardería. Me escandalizaba por lo que significaba sociológica, cultural y políticamente la retracción de la maternidad y la retracción de la familia. Ahora lo tenemos como gran oferta de marketing aquí, en Tucumán. ¡Qué progresista que somos! Es un desastre. Esa es parte de la tragedia educativa. Y no hablemos del jardín de infantes, hablemos... Antes se salvaba en el sistema educativo la primaria. Después se salvaba la secundaria. La universidad todo perdía siempre. Pero ahora no se salva ni el jardín de infantes ni los maternales.
La tragedia educativa permea a todos los niveles. Y uno entra como por un tubo en el sistema educativo y lo que está generando es la idiotización de los educandos. Hay una falta de respeto por el educando en el que se le hace eso que le hacemos nosotros. Yo padezco, y varios de los que estamos aquí padecemos por activa y por pasiva, el desastre de la tragedia universitaria. Es espantoso. Es espantoso el nivel de decadencia que hay. Nivel de decadencia en todos los sentidos. Para decirlo muy brevemente y no desviarme demasiado del tema, el tema de la UNT, que empezó a cuesta abajo en la rodada, para decir una sola fecha, en el 2008, cuando ha entrado la plata esa tóxica de la lumbrera. Pero leen el diario de ayer. Están discutiendo los cretinos de los colegas y autoridades de la universidad. No están discutiendo, ya han decidido algo. Lean la Gaceta de ayer. ¿Cuántos años más vamos a tener el usufructo de la explotación de la mega minería, de la minería de cielo abierto, con la firme, la rúbrica de la UNT, que aparte de robarse la plata en gran medida, contaminan y depredan la tierra? Lean la Laudato Si del Papa Francisco, o vayan a Nuestra Señora del Valle en Hierbabuena, y ahí tiene un cartel, un póster que dice: el agua vale más que el oro, una camiseta que tiene el Papa Francisco, que se la lleva el fiscal Gómez, que es el fiscal federal general aquí en Tucumán, que ha ido a entrevistarlo al Papa y se ha hecho sacar la foto con eso. El Papa está haciendo eso. Bien, lean la Laudato Si también. Es fundamental. Vamos a la cuestión de la corrupción política ahora. Esa, por supuesto, ahora en tiempos preelectorales, los ejemplos son más, vienen a pasto, ¿no? Hay un triángulo virtuoso y un triángulo vicioso de la política. El triángulo virtuoso de la política es en la cima del triángulo, supongan que sea equilátero, y que bastante equilátero debe ser, está la ley, el imperio de la ley. Hay que hincarse ante la ley para no hincarse ante los tiranos, dice un axioma. En uno de los otros ángulos que están en la base está la ética, la honestidad, la decencia, la integridad. Y en el otro está la justicia. Es el triángulo virtuoso. El triángulo vicioso, en lugar de la ley, está la anomia o la ilegalidad. Somos campeones de la anomia. De tirar los papelitos al suelo, de pasar los semáforos rojos, para decir las cosas aparentemente más triviales, aunque se lleven vidas en los accidentes de por medio. Y en lugar de la justicia está la impunidad. Hay un gran jurista argentino de la época de la recuperación de la democracia, Carlos Nino, que escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley, para denunciar y desenmascarar la anomia argentina, la ilegalidad argentina. Porque yo no estoy hablando para los vecinos, estoy hablando para los que estamos aquí. ¿Cuántas actitudes tenemos los que estamos aquí presentes que son claramente anómicas e ilegales? Y yo no voy a pagar todos los impuestos porque este es un Estado depredador, es que te saquea con los impuestos, y no lo estoy diciendo retóricamente, es el peor de los... Nosotros somos los peores de todos probablemente en cargas impositivas, pero lo usamos como excusa para no pagar nada, o tratar de no pagar nada. Yo he dado cursos muchas veces, ahora no los doy tanto, porque no me da el tiempo y la ocasión, ética empresarial, y se las daba en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Católica de Santiago del Estero en general, y muchos eran administradores de empresas, contadores, etc. Y yo les decía a esos alumnos, digo, ustedes aquí le enseñan en esta facultad, la de Ciencias Económicas, cómo tienen que evadir o, en el mejor de los casos, eludir impuestos. ¿Ah? Eludir o evadir. Eludir o evadir.
Bueno, sé lo de las cargas impositivas es un desastre, pero eso no autoriza a que lo tengamos como un credo dogmático de que siempre tenemos que evadir los impuestos. Porque eso es lo que hacemos. Cada vez que podemos, evadimos los impuestos. Cada vez que podemos. Lo hacemos por izquierda o en oscuro. La otra cuestión, ese es un libro. El otro libro es más reciente, de ese gran periodista de La Nación, que es Hugo Alconadamón, La raíz de todos los males. Y yo creo que hay que juntar los dos libros, porque La raíz de todos los males, a don Hugo le queda una pata de menos. Él habla de la corrupción y la impunidad, le falta lo de la anomia. Se lo mando a decir a él también, ¿no? El tema es que el triple pecado nuestro, o el triple vicio argentino, políticamente, es la anomia, la corrupción y la impunidad. Eso es lo que somos. Anomia, corrupción e impunidad. Ahora, ¿y cómo va a funcionar la democracia nuestra? Obviamente no existe la democracia real en ningún lado, me van a decir ustedes. Y sí, tienen razón, no existe en ningún lado, pero la democracia es al menos una idea regulativa, como diría Kant, una idea regulativa de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo y sigo creyendo, como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Michel Henry, Jean-Luc Marion, te estoy mencionando Emmanuel Levinas, Franz Rosen, estoy mencionando judíos y cristianos, católicos y protestantes, que siguen creyendo que la democracia es importante. Siguen creyendo que uno no se tiene que ceñir a las democracias corruptas de la época de Pericles, con los griegos, que eran basadas en el esclavismo, y tampoco en todas las democracias de morondanga que tenemos nosotros, que de democracia no tienen nada. Estas democracias que tienen presunta legitimidad de origen, y digo presunta porque los bolsoneos y los votos corruptos que hay las tornan ilegítimas, y crasa ilegitimidad de ejercicio. Esas son nuestras democracias actuales y presentes. Entonces la crisis trágica de la democracia es la crisis trágica de la política. Un gran autor, filósofo, católico, Jacques Maritain, escribió durante la Segunda Guerra Mundial un par de libritos, y después muchos otros más, pero ese par de libritos, uno se llama Cristianismo y Democracia, y el otro es sobre cristianismo y derechos humanos, el tema de los derechos humanos y la libertad. Y este señor no es que estaba predicando una vuelta a la teocracia, porque la antítesis de la democracia es la autocracia, y la autocracia puede ser dictatorial, tiránica, teocrática, etc. Pero la antítesis de la democracia es la autocracia. Democracia implica la legitimidad y la soberanía que reside no en Dios, en el pueblo. Por supuesto que no me metí aquí en el berenjenal de explicarles la cuestión del pueblo. Lean y cómprenle el librito a Juan de la teología del pueblo de Dios, que son las raíces teológicas del pueblo de Dios, las raíces teológicas del Papa Francisco. Porque la categoría de pueblo de Dios también tiene sus bemoles. Bien, siguiendo esta hipótesis de lectura que les acabo de decir, estamos entonces en la doble tragedia esta, educativa y política, y ese doble laberinto trágico nos salimos de educación y política para mencionar las instituciones de escuela y república. De ese doble laberinto trágico salimos, les decía, por el principio dialógico y por el principio fraternidad. ¿Por qué dialógico? Un gran pedagogo brasileño, Paulo Freire, que era muy discípulo de Helder Câmara y de los teólogos de la liberación, etcétera, es post-Vaticano II, escribe una pedagogía del oprimido, una educación como práctica para la libertad, y él dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos los unos a los otros en diálogo sobre el mundo. Entonces, la esencia de la escuela
es el diálogo. Y la esencia de la antiescuela es el monólogo. La destrucción de la escuela es el monólogo autoritario, que es lo que se aplica en los programas de los no beneméritos y no sacrosantos ministerios de educación de las provincias que están a cargo de la educación esta provincial y de la nación. La educación enlatada. Por lo menos, usted lo ha dicho. Bien, entonces la política y la educación evangélica, eso es lo que está tratando de encarnar el Papa Francisco, y es la de Cristo, sin hacer una educación confesional o confesionalista, ni teologista. Y Cristo dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La revolución educativa y política implica tomar en serio eso. Y no hace falta ser cristiano para tomar en serio eso. Porque cristianos somos todos en el sentido de que aplicamos y queremos aplicar esto. Porque las grietas se resuelven con esto, con fraternidad, que es el principio fraternidad para la tragedia política, compasión, que es el amor, amor compasivo, y misericordia. Ahora, la segunda cuestión aquí es que esa política y educación cristianas o evangélicas, en este sentido amplio, está consagrada al servicio de todos los hombres y de todo el hombre. Y les hago de nuevo un breve resumen de todo lo que le quiero decir aquí. Teológica y políticamente se trata de articular el libro del Génesis como protohistoria de la fe, como principio político de la fraternidad, de la historia del amor o la historia del evangelio y el amor, principio del amor compasivo, y la poshistoria de la esperanza o el libro del Apocalipsis y el principio misericordia. Todas esas cosas se pueden articular, y esa es mi propuesta, que se articulen teológica y políticamente. Teológica bíblicamente, porque les he mencionado 3 libros, por decirlo en singular: Génesis, Evangelio y Apocalipsis. Del principio, del medio y del final, por decirlo así. Les he mencionado 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza, el amor y la esperanza, la caridad y la esperanza. Y les menciono 3 principios políticos: fraternidad, compasión y misericordia. Bien, entonces el resumen es esta cuestión de que teológica y políticamente se trata de articular en el libro del Génesis de la protohistoria de la fe, expresando el principio fraternidad, en el Evangelio encarnando la historia de amor, expresado el principio de compasión amorosa, y en el libro del Apocalipsis, que da cuenta de la poshistoria de la esperanza, expresado el principio misericordia. Y esto es lo que yo les voy a exponer muy sucintamente, porque ya les robo demasiado tiempo. Vamos a la protohistoria de la fe, el Génesis y el principio fraternidad ante la barbarie de Ibero-Afroamerindia. Les expuse a los obispos, también súper sucintamente, porque era más corto el tiempo que lo que estoy usando con ustedes, 3 momentos históricos para ver cómo se articulan estas doble trama conceptual, teológico, política. El primer momento es el siglo XVI. Siglo XVI, con el descubrimiento, conquista y colonización de América. Y se señalaban dos partidos, 2 labios de la grieta. Estamos hablando del siglo XVI, no estamos hablando del XX ni del XXI. Estaban los confesores, teólogos, juristas, políticos y economistas de los reyes católicos, del emperador Carlos V en realidad, y del emperador Felipe II, que ellos estaban diciendo que estos aborígenes que había encontrado aquí el falso descubridor, porque para otros es encubridor, como el teólogo Gustavo Gutiérrez, no desmerezco al gran napolitano o que napolitano digo yo, el genovés, ese es un lapsus mío, lapsus étnico. El punto está en que el Señor venía a descubrir las Indias, que llega a las Indias y llega
a América. América es el trucho de Vespucio, que le ponen el nombre de América, y deben haberlo llamado Colombia, la Gran Colombia, porque esto ya está descubierto o encubierto por Colón. Bueno, pero ahí se inicia algo que va a dar pasto a la leyenda negra en contra de España. España era el imperio ecuménico, donde no se ponía el sol, pues llegaba de las Filipinas hasta aquí, pasando por todo lo que España ocupaba. Pero después viene cuesta abajo en la rodada cuando llegan los Austria menores, después de Felipe II vienen los Austria menores, y después los Borbones, ya están cuesta abajo en la rodada total los españoles. ¿Quiénes están contra los españoles? ¿Qué vamos a conmemorar pasó mañana? ¿La independencia de quién? Sí, de España. ¿Ayudado por quién? Por los ingleses. O sea, los ingleses y los franceses estaban peleando con los españoles para ser los colonizadores nuestros. Y nosotros quedamos en la dependencia de ellos, como pasó mañana vamos a estar de los chinos y hasta hoy estamos de los yanquis. O sea, ¿qué vamos a conmemorar el 9 de julio? Digo yo. No sé, porque alguna vez uno se tiene que preguntar qué miércoles conmemora el 9 de julio. El señor Mariano Moreno, yo escuchaba a algunos de sus papanatas que hablan por radio ayer, conmemorando el 9 de julio, hablando del carácter de la izquierda, y lo ponen así, de la izquierda así sin ambaje. Bueno, claro, lo ponen siempre a Mariano Moreno. Además, desconocen lo que es Mariano Moreno, que traduce a Rousseau, pero lo traduce porque los curas que estaban en Chuquisaca le daban esa literatura subversiva. Pero Mariano Moreno era un abogado representante, en la representación de los hacendados, que es un escrito de Mariano Moreno, para que los ingleses puedan hacer negocio aquí y no le pongan los cepos los españoles. O sea, un abogado pro-inglés que miraba para Inglaterra, como han mirado tantos y siguen mirando ahora a Estados Unidos o a otros lados de los argentinos. Entonces, estaba ahí, primera parte de la grieta, después iba a mencionar segunda grieta. La primera grieta es siglo XVI. Ginés de Sepúlveda es un teólogo de Carlos V, y que está diciendo, señor emperador, el papa se llamaba Alejandro VI en ese momento, que es un desgraciado de aquello. Señor emperador, usted tiene todo el derecho del mundo de ir para llevarle el evangelio, decían hipócritamente, para llevarle el evangelio y salvarle las almas, tiene el derecho de dominarlos, confiscarle los bienes, etc. Frente a él y contra él había un dominico que se llamaba Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un tipo que en el segundo viaje de Colón viene el padre y tenía esclavo Bartolomé de las Casas cuando era jovencito. En 1511 escucha a uno de los dominicos que estaban en la Española, que Fray Antón de Montesinos, la prédica de Fray Antón de Montesinos, y al tipo se le caen las escamas de los ojos y se da cuenta que él estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios manda. Se convierte en el apóstol de los indios. Y ese apóstol de los indios es el que dice: no hay que confundir a Dios con las bombardas. Todavía ya existía la pólvora en ese momento. O sea, no se puede predicar el evangelio con pólvora. No se puede predicar el evangelio con la excusa de la cruz y la espada. Por supuesto que no. En la parte teológica, la trinchera teológica, estaba Francisco de Vitoria, que es el creador in nuce de lo que son las Naciones Unidas ahora, para lo que pudiesen servir si sirven de algo. Pero es el derecho internacional, el derecho de gentes. Pero él hacía esa teología moral y política, y Carlos V se le iba a sentar en el pupitre de Salamanca, donde enseñaba que era el teólogo más importante del imperio, y le hace unas relecciones y disputaciones teológicas sobre las Indias, y dice: es ilegítimo que traten de gobernar y le saquen los bienes, porque esos no son amentes, los aborígenes, no son personas que no tienen mente, son personas. Bien, saltemos a 1992, quinto centenario, y Gustavo Gutiérrez, gran teólogo de la liberación peruano, que entre paréntesis
vivió muchos años de su vida en su Perú y después cercado por, no voy a decir lo que iba a decir porque es la verdad, además, cercado por entes eclesiales de Perú, huye, se cambia y viaja y se hace dominico y se va a Francia. Y hoy actualmente vive y sigue viviendo en su senectud en Francia como dominico en un convento que es Bartolomé de las Casas. Bien, ese señor escribe Dios o el oro en las Indias, que ese libro ya no lo debe tener Ágape aquí. Un libro ya viejito de la colección de Sígueme, colección Pedal. Ese libro es cuando se conmemoraba el 5º centenario del descubrimiento, comillas, encubrimiento, sin comillas, del emprendimiento con la América española o con la ibero-afroamerindia. Le pongo ibero porque no hay que descartarlo a nuestros hermanos portugueses y que no hay que descartarlo a nuestros hermanos afro, que forman parte de la sustancia de esta bendita tierra del Señor, ibero-afroamerindia. Y ahí lo que dice este buen señor Gustavo Gutiérrez es, bueno, citando a Bartolomé de las Casas, ¿qué tiene que ver el Evangelio con las bombardas? O Eclesiástico 31:5, el que ama el oro no puede ser justo. O Eclesiástico 31:5, o no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24, Dios y el dinero. Otro libro que le pedí a Juan y no me lo he traído todavía, de Javier Picasa, Dios y el dinero. ¿Y qué dice el Papa Francisco? Que nosotros estamos adorando al Dios dinero y estamos inmersos en un sistema de capitalismo salvaje que ama más al dinero que a los hombres, y los excluidos son eso, excluidos en el altar de Mamón o de Mamona o del Dios dinero. Esa idolatría, uno de los peores pecados, si no el peor pecado para el judeo-cristianismo, es la idolatría. Está en el becerro de oro y seguimos teniendo becerros de oro hoy, aquí, ahora. Bien, la codicia es una idolatría. San Pablo, Colosenses 3:5. Y en las Indias se venera más al oro que a Dios. El oro es el verdadero Dios de quienes maltratan a los indios. El oro como ídolo se encuentra en el conocido texto de Mateo: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Y esa es la prédica del Papa Francisco. En eso consiste uno de los meollos de la prédica de Francisco, que oportuna e inoportunamente, como dice el Evangelio, prescribe el Evangelio. No es que el que tenga vocación para ser militante y catequético vaya a predicar y el que no vaya a jugar al pool o al snooker o a lo que sea. Dice, denuncia proféticamente el Papa este sistema económico que endiosando al dinero mata. No lo dice Gustavo Gutiérrez, lo dice el Papa Francisco. Es el odio que le tiene. Y por supuesto. De allí sus conmovedoras declaraciones de que todos somos pecadores, pero que los corruptos son el anticristo. Y ya veremos la figura del anticristo después. Pasemos a la historia del Evangelio del Amor. Si se cansan y quieren que suspenda, suspendo. No. Seguimos, entonces ustedes se acogotan con las propias sogas. Entonces. Historia del Evangelio del Amor. El amor es una buena noticia. No, el amor es la buena noticia. Y eso es lo que tenemos que predicar. Y predicar no es de los labios para afuera. Solo podemos predicar desde nuestro hueso y nuestra carne, desde nuestra carne subjetiva. En Evangelii Nuntiandi, eso también se lo pueden comprar aquí a Ágape, es una carta apostólica de Pablo VI. Ya está beatificado, ¿no? Bueno, sí está beatificado. Si no, lo tienen que beatificar. Ahí dice una cosa hermosísima que yo siempre la aplico para decirle a mis alumnos de todos los escalafones que tengo.
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, dice: los hombres de nuestro tiempo escuchan más a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Eso es anunciar el Evangelio. Dar testimonio con la vida. Poner a disposición del otro que está caído mi vida. Si tiene frío, dale una colcha. Si quiere una manta, dale 2. Si te pide que lo acompañe 1 kilómetro, acompáñalo 2. Sacate el pan de la boca y dáselo. Y dar la vida por el otro, eso es amar. San Francisco también dice que el único evangelio que pueden llegar a leer los otros es la vida de uno. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace. Qué bueno que tienen los apuntadores aquí. Muy bien. Así es. Es que uno o predica con su propia vida o no predica para nada. Aquí, ¿de qué me sirve a mí la parafernalia retórica y las buenas palabras y las bonitas palabras si yo no pongo toda la carne en el asador? Si yo no estoy dispuesto a dar la vida por el otro. Santa Edith Stein, una mujer de origen judío, trató, porque nadie que es mártir elige ser mártir. Los mártires son mártires porque están en el fuego cruzado de los tipos que odian a la fe, como dice el proceso de beatificación de los mártires de Rioja. Ella no quería ser mártir, incluso estaba pensando, porque ella es una judía que en un momento era una pionera del feminismo, una pionera del ateísmo, cuando era jovencita, y después se va, estudia filosofía, es una discípula brillante. Cuando eran machismo y patriarcalismo en las universidades alemanas, a las mujeres prácticamente no dejaban estudiar. Es una discípula brillante de un gran filósofo que se llama Edmund Husserl. La tipa se doctora ahí, no la dejan ser profesora porque esa buena mujer era mujer y era judía. ¿Cómo va a ser profesora? Entonces ella en un momento va a la casa de unos amigos en las vacaciones y toma un libro que es La vida de Santa Teresa. También lo pueden comprar quien haga, pero todas las comisiones me voy a tener que pagar, ¿no? Dios mío, me llevan montones de libros. También lo pueden leer sin comprarlo, no hay problema. ¿Ah, sí? Ah, le van a instalar un silloncito. Bueno, lee lee el libro de La vida de Santa Teresa y lo lee de un solo tirón a la noche y dice: el problema filosófico que más le preocupaba y le preocupó es el problema de la verdad. Y entonces dice ella, cuando cierra el libro: esto es la verdad. Y se convierte, va con un curita rural por ahí de Baviera y tenía una recontraformación. Entonces estaba reformada para que la bautice y toda esa cosa. Se pasa un periodo de formación, de leerse un poco el catecismo, se convierte y demora mucho para lo que ella quería, en entrar al Carmelo. Se hace una monja carmelita y demora mucho porque ella, la madre de ella y de sus hermanos, había quedado viuda relativamente joven y había pechugó con un negocio de las maderas que tenía ahí en el norte, en Breslau, y la madre era muy piadosa judía, y entonces ella, por no lacerarle el corazón a la madre, demoraba el ingresar al Carmelo. Pero ingresa al Carmelo, es una de las más geniales y santas de las carmelitas en la lectura de las cosas que hace, de interpretación de Teresa, de San Juan de la Cruz y de ella misma. ¿Cómo se llama? Edith Stein. Eso sí, tienen varios libros aquí. Edith Stein. E-D-I-T-H. S-T-I latina N. Y ella estaba en Carmelo de Alemania, en Colonia, y como ya pisaban fuerte los nazis, que en el 33 asume Adolfo Hitler plenipotenciariamente, ella se le cruza que se podía venir a América, y al final no se le cuaja el proyecto de venirse a América, y entonces va a refugiarse en Holanda, y en Holanda hay una racia que hacen los nazis porque había unos obispos, que esa es otra cosa que sabemos y queremos saber tan poco de la historia, que no sabemos ni de la historia que hay en el trasfondo, y se escriben montones de gansadas, por ejemplo, que
Pío XII era el papa de Hitler, montones de cosas. No sabían que las actitudes y los gestos que tenían la jerarquía eclesiástica podían redundar no a favor sino en contra de los judíos perseguidos y de los demás perseguidos. En los hechos había judíos que expresaban su resistencia en Holanda, y entonces los nazis empiezan a hacer una racia y a asesinar unos cuantos, a fusilar unos cuantos, y entonces cuando hacen esa racia salen los obispos a criticar eso, los obispos de Holanda. Entonces la medida que toman los nazis en represalia a lo que hacen los obispos es sacarse todos los judíos que estaban en Holanda y llevarlos a Auschwitz y a los campos de concentración. Y ahí la agarran la van a buscar al Carmelo y la sacan a la carmelita esta y a su hermana, que no era carmelita, Rosa, y la llevan ahí. Todo esto venía a cuento que les cuento, que en el tren que iba hacia Auschwitz y durante los testimonios que se han recogido de su actividad en Auschwitz, esta monja que sabía que iba al muere, porque los que no sabían para dónde iban esos trenes, los que no sabían, lo digo con irónica malicia, es los criminales de los aliados, ingleses, estadounidenses, franceses, que sabían que lo estaban exterminando los judíos, tomaban filmaciones de los trenes y no hacían nada, y rechazaban los barcos de los judíos que estaban boyando por ahí. Entonces ella, que sabía que iba al muere, consolando a las mujeres, a los niños, etcétera, y dándoles signos de esperanza y de alegría, sabiendo eso. Entonces eso que hace Dittstein, bueno, es lo que se nos pide a todos los cristianos. No es que seamos mártires. Si tenemos la gracia de ser mártires es otra cuestión. Si tenemos la ocasión de predicar a Jesucristo en situaciones esas como las que les acabo de describir. Bien, y eso ya nos da cuenta de lo que significa la historia del amor. ¿Qué significa amar? Y amar significa eso, dar la vida por el otro. Nada menos y nada más que eso. Dar la vida por el otro. No hay otra cosa que sea amar. El amor a sí mismo, que dice San Agustín, el amor sui, el amor a sí mismo, o es malo o es bueno. El amor a sí mismo malo es amarse así hasta el desprecio de Dios. Y el amor a sí mismo bueno es amar a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Y nosotros en la era de los selfies nos amamos tanto a nosotros mismos que en ese acto estamos despreciándolo a Dios. Amarse a sí mismo bien está bien, y amarse a sí mismo mal está mal. Es el Deuteronomio: dos caminos se nos abren, el bien y el mal, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué momento histórico elijo para ese momento? Uy, Dios, qué tarde que se ha hecho. ¿Sí? 1:05. Nosotros no tenemos apuro, creo que venimos. Si no tienes apuro, yo sigo. Siga. No tengo apuro. ¿Ah? Una hora. Bueno, pongo una hora. ¿Les parece 1:20? Y media. 1:30 se lo acá. Ya está para terminar. 1:30 cerramos acá. Entonces 1:28. Cuando vos quieras. ¿No? Bueno, el testimonio histórico que tomo para el siglo XX y para la historia del amor es el testimonio, y del amor compasivo, es de Emilio Fermín Mignone. Emilio Fermín Mignone bueno, ya murió, pero es un católico militante desde su juventud en Acción Católica y en contacto con la jerarquía de la Iglesia, que escribe un libro en el año 2006, que es el libro del 2006 es la segunda edición de un libro 30 años anterior, de 1986. 1986 ya ha vuelto la democracia a la Argentina y ya empezó la cuestión, el juicio a las juntas, ha empezado la cuestión de los derechos humanos, de la recuperación de la democracia. Y él en 1986 escribe un libro que se llama Iglesia y Dictadura, el papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar. Y ustedes les tienen que reclamar a estos chicos de aquí de Ágapa que lo traigan y lo pongan aquí, porque es un libro lacerante,
imprescindible para comprender qué somos y qué hacemos los argentinos en esos momentos de desgarro de la trama social y política. Y él comienza ese libro diciendo: el 14 de mayo de 1976, a las 5 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados arrancó de nuestro hogar ubicado en la avenida Santa Fe, 2949, tercero A, en Buenos Aires, a mi hija Mónica, entonces de 24 años. Se la hago corta. La hija pasó a formar parte de los desaparecidos. Y Emilio Fermín Miñone y su familia, pero él en primera persona y lugar, empieza el calvario de buscar memoria, verdad y justicia para esos desaparecidos. Y va a hablar con curas, obispos, cardenales, y pasa por todo, ¿no? Por todo. El vicario castrense, Bonamín, Tortolo, el arzobispo Primado, Aramburu, y estaba Primatesta, estaban todos esos capitostes y todos decían: no, a mí no me consta que esté pasando esas cosas, así. Y hasta el final estuvo rogando. ¿Y qué pasa? 1980, a ver, la fecha. En 1983, el 28 de abril, ya se ha derrotado a la Argentina en las Malvinas y está saliendo del poder la dictadura militar. La cuarta junta militar empiezan a dar respuesta a lo que venía buscando Miñone. Hace un documento declarando muertos a los desaparecidos. Y eso recibe una repulsa total, incluso del Vaticano, incluida la condena al informe desde el Vaticano. En cambio, desde el episcopado argentino, ni la tos le da. En el episcopado argentino había una mesa ejecutiva, y ahí estaban Primatesta, estaba Aramburu, y estuvo Saspe, que tuvo una actitud más ambivalente, pero se puso del lado correcto, del lado de los perseguidos y de los desaparecidos al final. En el lugar de la mesa ejecutiva que estaba Saspe, lo ponen al arzobispo de Rosario, que suplanta a Saspe, que es López. Y pedía Saspe a sus pares una actitud más firme ante los militares, cosa que antes no lo había dicho, dice Miñone. Se daba una respuesta tibia por parte del episcopado. En una homilía, Saspe, entonces arzobispo de Rosario, propaló por la radio, expresando su disidencia con la comisión ejecutiva del episcopado, y Saspe condenaba, comillas, la insólita calificación de actos de servicio de los militares para la tortura, el secuestro impune, la muerte clandestina, la detención sin proceso, la entrega de niños a desconocidos y el latrocinio descarado de los hogares. Bien, todo esto contradice flagrantemente la parábola del buen samaritano. O sea, si el buen samaritano es el que tiene amor compasivo para el que está caído en el camino, y terminemos con el principio misericordia. Terminemos esta exposición. Principio misericordia, decíamos, en la poshistoria o metahistoria de la esperanza, el apocalipsis, el anticristo y el fin del tiempo desde el fin del mundo. No hay historia sin una comprensión del fin final hacia el cual va la historia. El fin final, en términos teológicos, se llama escatología, no escatología. Nosotros leemos la palabra escatología, vayan a buscar el diccionario, y escatología es teoría sobre los excrementos. Decía el padre Castellani que hay que poner escatología con J. Escatología. Escatología es las cuestiones últimas. Si ustedes leen la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, no se lean las tres partes, léanse la tercera, se llama De Novissimis. De Novissimis es de las últimas cosas. De las últimas cosas significa la muerte, el juicio final, el cielo. Esas son las últimas cosas. ¿Quién no se está preguntando en su vida día a día sobre esas últimas cosas? No sabe cómo vivir. El ars moriendi es el ars vivendi. El arte del buen morir es el arte del buen vivir. Entonces, la escatología es una cuestión central para comprender. Y acá vamos a ver qué tiene que ver la escatología con el apocalipsis, que tiene que ver con el juicio final, y con el anticristo,
que es una cuestión, un teologúmeno cristiano, el anticristo. El Apocalipsis forma parte, el Apocalipsis que nosotros conocemos es uno de los muchísimos Apocalipsis que hay. Hay Apocalipsis judíos de Esdras, Habacuc, hay Apocalipsis que son griegos, gnósticos, Apocalipsis que son cristianos. El que leemos como Apocalipsis es el que trata de las cuestiones escatológicas y las últimas cosas. Es un libro que está escrito, compuesto en el año 98 del siglo I, y está compuesto a partir de esa posición en la vida que tenía el pueblo de Israel, que es Jesús, el Cristo es un judío marginal, como se dice, es judío. Jesús es judío, la Virgen es judía, los apóstoles son judíos, San Pablo es judío. Entonces, para los judíos, la salvación era solo de los nacidos de vientre judío. Pero desde Pablo, desde Juan y desde el cristianismo, la salvación es ofrecida a todos por Dios. Pero hay que comprender de una forma nueva el Apocalipsis, y hay que comprender de forma nueva la escatología. Eso significa que nosotros tenemos que releer el Apocalipsis con nuevos ojos. Decía Léon Blois, un gran católico, muy polemista él, francés de comienzo del siglo XX, padrino de Jacques Maritain y de Raiza Maritain, su señora, padrino del bautismo, decía: cuando yo quiero leer las últimas noticias, no leo el periódico de hoy, leo el Apocalipsis. Porque las verdaderas últimas noticias están dadas en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que nos ofrece el Apocalipsis? El Apocalipsis es un libro de consuelo para decir que las puertas del infierno no triunfarán, el anticristo no triunfará, Cristo ha triunfado ya desde siempre y para siempre. Y entonces, ¿Cristo ha triunfado sobre qué? Sobre el mal, la derrota, el dolor y el sufrimiento. Entonces, el nuevo cielo y la nueva tierra no son solo para los pocos felices que son de vientre judío, sino para todos los hombres. Bien, hay un librito de un crítico literario argentino, cordobés, que se llama Torres Rollero, y el librito enhebra esta cuestión de Manuel Lacunza y el Papa Francisco, dos jesuitas llegados del fin del mundo. Y ustedes se preguntarán quién es Manuel Lacunza. Manuel Lacunza es un jesuita chileno, expulsado como todos los jesuitas de Tucumán, de Chile, de todos lados. En 1767 va a Europa, escribe 4 tomos sobre el Apocalipsis, sobre la interpretación del libro 20 del Apocalipsis. Lo hace traducir nuestro benemérito y santo laico varón argentino Manuel Belgrano. Lo hace editar en Londres en el año 1816 para que la configuración de una república argentina que no existía se haga desde la lectura escatológica. Excelente. Bien, Manuel Lacunza es eso, un cura jesuita como el cura jesuita que es Bergoglio. Los dos desde el fin del mundo a Italia y desde ahí hablar. Y se pregunta ahí Torres Rollero, aludiendo veladamente al Papa Francisco, era la curia romana en la época del cretino de Alejandro VI y de los cretinos que vienen después también, ¿no? ¿Era la curia romana la representación de una iglesia carnal totalmente corrompida? ¿Estaba anunciada la espera de un santo padre venido a lo mejor del fin del mundo que fuera artífice de la próxima purificación de la iglesia? Entonces, ver y leer al Papa Francisco como a Francisco de Asís, a quien Dios le encomendó que la purifique a la iglesia. Quizá, o sin quizá, al Papa Francisco no le encomendó con revelación privada y particular que purifique la iglesia, pero eso es lo que está haciendo. Y por eso los corruptos, pedófilos y fraudulentos que están en la curia vaticana y en el resto del mundo, y en la Argentina y en Tucumán también, le tienen tanta bronca. Le tienen tanta bronca porque les está arruinando el negocio, entre otras cosas. Bien, profética y apocalípticamente insiste Francisco que Dios es misericordia.
El nombre de Dios es misericordia. Otro librito muy lindo del Papa Francisco, una entrevista que le hace. Y la misericordia es de Dios. La miseria es nuestra. Cita San Agustín. Y Dios es infinita misericordia porque es infinita justicia. También le queremos hacer el chantaje emocional a Dios. Si Dios es infinitamente justo, ¿cómo puede ser que sea infinitamente misericordiosa? Somos, aparte de ignorantes, tipos maliciosos cuando hacemos esa interpretación. Porque es una malicia la de tratar de enmendarle la plana a Dios, no al Papa Francisco, a Dios. Dios es infinitamente misericordioso. Así rezan los islámicos, los musulmanes. El Dios compasivo y misericordioso. Y nosotros también nos prendemos muchas veces con la islamofobia, además, y no hacemos un servicio de ir aquí, cerca, en la calle de San Lorenzo, todos los últimos jueves de mes, a la mesa de diálogo interreligioso, que protagonizó pioneramente el Papa Francisco cuando era cardenal de la Argentina. Judíos, cristianos y musulmanes, hay de todo en la viña del Señor esa, y hay judíos, cristianos y musulmanes que son fundamentalistas, maledetta sea su estampa, y hay los que no lo son, pero nosotros no somos nadie para juzgar ni siquiera a los fundamentalistas, con la misma vara que mediere seré medidos. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el sentido que Dios nos pide, y el juicio no lo hagamos nosotros. Dios se encarga de hacer juicio. Bien, tempranamente el Papa Francisco advirtió que todos somos pecadores, pero los corruptos son el anticristo. No hay corruptos buenos y corruptos malos. No hay corruptos de izquierda y corruptos de derecha. Los corruptos son el anticristo, que le regala un rosario a la Milagro Sala, que la recibe a la escatológica de la Bonafini. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Quién no lo recibe a Jesucristo, nuestro Señor, a la prostituta, que nos precederán en el reino de los cielos, a los pecadores, a los publicanos? Y, bueno, entonces nosotros no solo le queremos enmendar la plana a este buen cristiano, sino a Jesucristo también. Así somos de buenos. El Papa impugna la corporación anticrística, porque eso es lo que dice. La corporación anticrística, dice Lacunza, es apóstata, renuncia al cristianismo y es enemiga de la cruz de Cristo. Inimicus crucis Christi, es mundana y sensual, y por eso es tibia. ¿Y por qué es tibia? Te vomitaré, dice el Apocalipsis 3:16. Y por la abundancia de la iniquidad se enfriará la caridad, Mateo 24:12. Entonces el principio de misericordia, de fraternidad y de compasión está encarnado, así terminaba yo mi charla ante los obispos argentinos el 7 de noviembre del 2018, por Monseñor Enrique Angelelli. Yo ni sabía en ese momento que delante mío estaba Baseotto. Baseotto era el obispo castrense que dijo, cuando empezaban a proclamar los kirchneristas que había que repartir el profiláctico, decía Baseotto que tenían que colgarle una piedra en el cuello y tirarlo al río. Y Baseotto estaba ahí. Al lado mío estaba Víctor Fernández. Víctor Fernández es el arzobispo de La Plata, uno de los pollos de Bergoglio Papa Francisco. Y me dice Víctor Fernández, así me codea, me dice, che, ahí está Baseotto. Y bueno, que me pregunte después, le digo yo. Estaba Baseotto y había un negrito muy simpático. Y ese negrito simpático era el canciller que estaba mandado como nuncio por el Papa. Que es... Murió. ¿Así? No el de Gana, el de Gana. El morochito, sí. No me digas. Es muy simpático. Lo que importa de esta cuestión es que en el libro de Iglesia y Dictadura, Mignone, que era un católico así de fuste, un poquito conservador, era en su juventud, un muchito, pero ahí, después del martirio de su hija, que por ser catequista en los barrios pobres la secuestran y la chupan, dice, hay que suprimir las nunciaturas y las vicarias castrenses. Y yo lo tenía al ex vicario castrense y al nuncio ahí, el negrito ese, simpaticísimo. Pero yo estaba transmitiendo lo que decía este buen señor.
Respecto de la misericordia, la figura histórica que tomo es Angelelli, y la tomo del año 74 y 76, relatando eso que les relato a ustedes, al año 2006, que es la segunda edición de Iglesia y Dictadura, y que es la homilía que da el entonces arzobispo cardenal primado Bergoglio en La Rioja. O sea, cuando los cretinos estos argentinos, católicos entre comillas, lo atacan al Papa, yo les pregunto y les digo, y díganme ustedes, ¿qué estaban anunciando? Cuando ellos dicen, es un oportunista el Papa, que ahora que es kirchnerista, es populista, y entonces nos saca la beatificación. En el año 2006 estaba predicando eso, sangre de mártires, semilla de cristianos. Y él hace introducir la causa de beatificación. Cuando yo termino de dar la charla ahí el 7 de noviembre, se acerca uno de los obispos, de los que ya están emeritados, y me dice, yo era el obispo de La Rioja cuando se produjo el asesinato y soy uno de los testigos de cargo. Al rato se acercan varios, ¿no? Al rato después se acerca otro, yo soy el actual obispo de La Rioja, y me entrega una estampita con la fecha de la beatificación, que ha sido el 27 de abril de este año. Y dice, y yo soy el que estoy de abogado defensor de la beatificación. Bien, ¿por qué esto de la misericordia es fundamental? Y esto es lo que dice Bergoglio. Bergoglio dice respecto de Angelelli, piedra de encuentro y piedra de tropiezo era Angelelli, digo yo, obispo de La Rioja, asesinado. Era hombre de periferia, dice Bergoglio, en una misa celebrada 30 años de ese fratricidio. Y ese diálogo entre el pastor y su pueblo yo lo conocí acá en La Rioja, dice Bergoglio. Un diálogo que cada vez fue más perseguido, una iglesia que fue perseguida, una iglesia que se fue haciendo sangre, que se llamó Wenceslao, Pedernera, Gabriel y Carlos Muriel de Longueville. Testigos de la fe que predicaban y que dieron su sangre para la iglesia, para el pueblo de Dios por la predicación del Evangelio. Y finalmente se hace sangre en su pastor, Enrique Angelelli. Fue testigo de la fe derramando su sangre. Uno de los primeros cristianos tenía una frase linda, dice Bergoglio: sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de estos hombres que dieron su vida por la predicación del Evangelio. Es triunfo verdadero y hoy clama por vida de la que esta iglesia riojana hoy es depositaria. El 27 de abril de 2019 se beatificó a estos mártires de La Rioja. Bueno, lo dejemos ahí nomás. No me manda la hoguera después. No. Tu amigo eso de que dice que un accidente lo de Angelelli. No, doctor Pese. Diga. Pero esto es... Claro, yo no hice filosofía, pero incluso hasta los que estudian filosofía, que me disculpen, pero yo soy un aprendiz de hechicero y creo que su exposición es tan brillante y tan densa que merecería conferencias, si bien entrelazadas entre sí, pero con seguimiento, con orden de acontecimientos, a través de la fe que es la historia de Cristo, la historia humana es la historia de Cristo. Dice que la resurrección de Jesús marca el inicio de la historia. Ahí dice en una parte, no sé si es un comentario en la Biblia o es parte de uno de los evangelios. No, estoy totalmente de acuerdo con usted y yo estoy dispuesto a la medida que... Se podría comprar, disculpe, Sí, pero diga. yo necesitaría su exposición. Yo se la voy a pasar por mail a Juan. Ah, bien. Tengo una chica, una media y una larga. Le voy a pasar las tres Bueno. y lean las que quieren. La de larga de 31 páginas y la chica de 7 páginas. Muchísimas gracias. De nada. Y después le voy a pasar el link, porque yo he filmado esto, y se le pasa el link para que lo vea y lo escuche masoquistamente. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Gracias por venir. Excelente. Muchas gracias. Chao.
Almuerzo. Muy bien, muy bien. Son Su madre era... Me alegro, Betty. igualmente. Era profesora de química en la facultad de medicina. Sí, señor. Ya, sí, señor. Yo la conocí. Ah, sí, bueno, gracias. Yo la conocí cuando... Es una gran mujer. La medicina acá en Romano. Una